esta sesión de cocina, ¿no? Agradezco mucho a los compañeros de saboramexico.com.mx nuevamente por permitirnos a nosotros presentarles estas recetas maravillosas de la cocina mexicana, y también al Instituto Arte Culinario Coronado, del cual me siento orgulloso dando clase de este lado con cocinas mexicanas. Y bueno, ahora me acompaña una de mis asistentes, Brenda Marlene, ¿no?, que está acá con nosotros. Hola. Y el día de hoy les vamos a presentar a ustedes una receta que es un mole de olla, ¿okay?, que realmente no tiene mayor dificultad del asunto de hacer un mole de olla, más bien es el tiempo de preparación, el tiempo de cocción en esta receta, y las ganas, el amor y el empeño que nosotros les ponemos. Y vamos a hablar un poquito nada más acerca de dónde nace y cómo es el asunto del mole de olla, ¿no? Primero tenemos que entender que dentro de los moles nosotros tenemos moles líquidos y semilíquidos, y esta receta que está acá entra dentro de un mole líquido como tal, que son caldosos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, un mole de caderas, típico de la región de Tehuacán, Puebla. El mole de olla surge en la época de Revolución, Mexicana, en donde unas de las grandes cocineras que no se les da ese lugar como tal hoy día en nuestra cocina, ¿no?, que son las famosas Adelitas. Las Adelitas cumplían una función importante dentro de ello, y no era precisamente el de estar en la bola guerrereando junto con los calzonudos, ¿no?, porque propiamente así se les mencionaba, sino era la parte de cocineras. Ellas tenían que proveer de alimento a estas personas. Entonces, haciendo un recuento de todos aquellos tiempos y épocas, recordemos que estas personas entraban a los pueblos a saquear, y parte de lo que saqueaban era alimento que tenían ellos que trasladar durante un buen tiempo, y que tenían que las cocineras, las adelas, pues preparar alimentos para ellos, ¿no? Uno de los que surge ahí es el famoso mole de olla como tal. Ellas, de hecho, vamos a montar nosotros en un sartén de hierro forjado, porque también se dice que ellas cocinaban de las vías del tren, las placas grandes que había en aquellos lugares las utilizaban como comales, o las utilizaban para poder asar los chiles, que posteriormente se iban a ir a la molienda, o para poder hacer las tortillas hechas a mano y tirarlas en esos comales que estaban hechos del hierro forjado que se forman las vías ferroviarias. Hay una estrella aquí adentro que es un choconostle. El choconostle es una tuna verde tal cual, por lo cual aporta mucha, no mucha acidez, sino una acidez agradable a nuestros platos. Una tuna verde como tal está en un proceso ya en esas nopaleras, se vuelve un poco más dulzona por la parte del centro, a un proceso de maduración un poco más largo. Y lo que vamos a hacer, como toda tuna, tenemos que liberarla de la cáscara y de esas pequeñas espinas que puede llegar a tener. Ahora, el centro, porque hemos dicho que es una tuna verde, el centro regularmente va a tener ese semillero, y ese semillero va a estar un tanto duro porque no se ha desarrollado del todo bien. Entonces, hay ocasiones, aquí lo ven, hay ocasiones en que en las recetas es importante pues que se lo retiremos de acuerdo a la costumbre de la gente, ¿no? Hay gente que no acostumbra a retirarla, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Indudablemente la acidez la vamos a encontrar nosotros en la parte de la carne de nuestro choconostle, ¿ok? Es un producto auténticamente mexicano, ¿ok? Y bueno, aquí lo estamos haciendo, se lo vamos a retirar. Y después vamos a preparar nosotros, el concepto de nuestro mole de olla es que sea confeccionado con una
carne que sea retazos de res. El asunto de los despojos que nosotros de repente tenemos en nuestras cocinas, pues son utilizados para hacer nuestro caldo, ¿no? Y vamos a utilizar nuestra carne, que ya la tengo a este lado, que le vamos a cortar en trozos de bocado como tal. Voy a retirar un poquito del espejo y lo vamos a utilizar en trozos de bocado, ¿no? Bien, ahí. Y también vamos a hacer lo mismo con este. Voy a quitarle un poquito del espejo que tiene aquí, de este lado, y vamos a cortarlo para que sea al final la cocción un poco más pronta y también facilitar el asunto de comerlo. Y como todos los caldos en la cocina, ya tengo aquí caliente, como todos los caldos en la cocina mexicana tienen que ir pues con un poco de cebolla y con un poco de ajo, ¿no? No se incorporan los ingredientes al mismo tiempo, porque si los incorporan al mismo tiempo, pues los tiempos de cocción en cuanto a la calabaza, en cuanto a la zanahoria, son totalmente distintos. Entonces, si los incorporamos, seguramente lo que va a pasar es que se van a deshacer prácticamente esas verduras, ¿no? Lo tenemos de este lado ya cocinándose. Pasados unos 5 minutos o unos 10 minutitos es cuando nosotros vamos a empezar a incorporar todo lo demás. Hay un ingrediente también para el asunto de nuestro caldo que vamos a utilizar, que es el chile chipotle meco. Acá lo tenemos. El chile chipotle meco viene derivado del chile jalapeño, no propiamente de Jalapa, Veracruz. También se le da otro nombre como chile cuaresmeño, aunque también se le menciona cuaresmeño porque en tiempo de cuaresma es uno de los chiles que se acostumbra rellenar como tal. Pero este chipotle meco ha pasado por su proceso de ahumado, ¿no? Es muy duro la corteza, pero en realidad cuando nosotros lo metemos a una técnica de cocción en hervido, se va a suavizar demasiado y va a aportar ligeramente picante a nuestra salsa, a nuestro mole, perdónenme. Y sucede algo, si yo incorporo demasiado, ¿no? En la tabla de pungencia de Scoville está en el lugar número 1, entonces tenemos que ser cuidadosos porque apenas quiero dar un nivel de pungencia mínimo y vamos a incorporar 2 chiles ahí. Y voy a seguir con el trabajo de mi verdura como tal, ¿ok? Vamos a cortarlo en trozos. Nuestra cocina es bonita por los colores y por los sabores, ¿ok? Entonces, si ustedes ya quieren hacer un torneado de sus verduras o si quieren hacer otra figura con el asunto de las verduras que tienen acá, pues estará bien, ¿no? Pero auténticamente es un corte disparejo, desigual entre todos ellos para nuestra receta. Y después vamos a poner también unos trozos de mi elote, ¿ok? Y lo vamos a hacer en rodajas porque un mole de olla sin un buen elote pues no es, ¿no? Esa parte en donde nosotros estamos ansiosos por probarlo todo, pero me detiene ese grano de elote para poderlo degustar, ¿ok? Voy a poner apenas unos 3 trozos. Ahí, ok. Bien, ahora, ya han pasado los 10 minutos, tengo una receta ya preparada de aquel lado para ustedes, porque el tiempo de cocción para esto regularmente les he dicho que utilizamos despojos, entonces esos despojos son de carne que es muy fibrosa, ¿no? Como un retazo de res, entonces el tiempo de cocción que necesita es un tiempo de cocción largo. El tiempo aproximado de cocción para nuestro mole de olla, pues será de un aproximado de 1 hora, ¿no? No tenemos 1 hora para poder cocinarlo, ojalá y la tuviera con ustedes, pero no la tenemos en este momento, entonces había la necesidad de tener una receta previamente ya cocinada, ¿no? De este lado ya tenemos la zanahoria, y la zanahoria la vamos a cortar en rodajitas también, ok. Aquí lo voy a cortar en 2 a lo largo. Ahí está. Yo creo que con una es más que suficiente porque si no también les va a quedar muy amarillento su mole de olla, ¿ok? De cualquier manera, la receta en cuanto a cantidad de ingredientes ya está puesta en la página. Vamos a incorporarlo todo de este lado. Y posteriormente lo único que va a necesitar es el tiempo de cocción para con nuestra receta y vamos a poner un elemento aromático que es epazote, unas cuantas ramitas para que dé ese aroma. En la cocina mexicana es bien importante ese golpe de elementos aromáticos que nos da a nosotros esta receta. Bien, y vamos a acompañar, porque normalmente así es con
con el mole de olla, vamos a acompañar con unos chochoyotes o con unos chochollones. Los chochoyotes o los chochollones los encontramos de centro a sur de la República Mexicana. Ahorita Brenda va a preparar unos chochoyotes, que no es más que un poco de manteca, la masa va a ir sazonada con un poquito de sal y esto la va a amasar ligeramente para que posteriormente nosotros hagamos unos chochoyotes, ¿ok? Los chochoyotes sirven como elemento espesante para nuestras preparaciones, llámese moles, ¿no? Llámese moles espesos, llámese moles líquidos, y también sirven como una buena guarnición para estos platos. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo único que voy a cambiar aquí, porque en teoría estos chochoyotes los tendríamos que meter dentro de nuestro mole de olla para que le dé un poco de cuerpo, pero yo lo que busco también en esta receta es que tenga un nivel crocante, buscar otra textura dentro de ella. Entonces lo que vamos a hacer es cocinarlos y los vamos a llevar a una fritura semiprofunda, ¿ok? O a una fritura de sartén, que ya la tenemos de este lado, ¿ok? Pero primero vamos a ver cómo se confecciona el asunto de los chochoyotes. Pasto para acá, para que lo vean. Se hace una bolita en el centro de la mano y posteriormente con el dedo meñique se incrusta en el centro, ¿ok? Hasta formar una cazuelita. Es bien importante esta receta para la guarnición, todo tiene que ver dentro de nuestro plato. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a checar primero nuestro aceite para ver a qué temperatura está bien. Ahora, primero el chochoyote, por el peso que tiene, se va a ir completamente a fondo. Yo voy a hacer 4 o 5 chochoyotes para mostrar mi receta. Se va a ir a fondo. En el momento en el que esos chochoyotes empiecen a flotar por sí solos, yo espero que la cámara lo esté viendo, porque algunos ya empiezan a flotar, es algo que pasa enseguida, ¿ok? En el momento en el que esos chochoyotes empiezan a flotar, me dicen que ya están listos para que puedan ser sacados y puedan formar parte de la receta, ¿ok? Bien, y los vamos a sacar, los vamos a poner acá para que absorban un poco de grasa a nuestro papel absorbente. Ahí están, ¿ok? Bien. Y ahora vamos a montar nuestro plato. Ya tenemos de aquel lado nuestro mole de olla y hemos decidido montarlo en este sartén de hierro forjado para precisamente hacer alusión a esa técnica en la que se hacían las tortillas, en la que se sacaba de las vías ferroviarias y todo ese asunto para poder montar nuestro plato. Ahora verán qué maravilloso es, ¿ok? Vean qué bonito, ¿eh? Y el color que toma es grandioso. Regálame un poco más de caldo, por favor. Ahí está. Bien, voy a poner este aquí encima y voy a acompañar con un poco de los chochoyotes que tengo aquí, que simplemente los voy a tirar alrededor de mi plato. Ahí está. Ok. Y lo vamos a pasar de este lado. Ahí lo tienen. Ok. Ese es el mole de olla, ok, preparado especialmente para ustedes, para el Instituto Arte Culinario Coronado y para saboramexico.com.mx. Cocina, ¿no? Agradezco mucho a los compañeros de saboramexico.com.mx nuevamente por permitirnos a nosotros presentarles estas recetas maravillosas de la cocina mexicana, y también al Instituto Arte Culinario Coronado, del cual me siento orgulloso dando clase de este lado con cocinas mexicanas. Y bueno, ahora me acompaña tal que son caldosos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, un mole de caderas típico de la región de Tehuacán, Puebla. El mole de olla surge en la época de Revolución, Mexicana, en donde unas de las grandes cocineras que no se les da ese lugar como tal hoy día en nuestra cocina, ¿no? Que son las
esta sesión de una de mis asistentes, Brenda Marlene, ¿no?, que está acá con nosotros. Hola. Y el día de hoy les vamos a presentar a ustedes una receta que es un mole de olla, ¿okay?, que realmente no tiene mayor dificultad del asunto de hacer un mole de olla, más bien es el tiempo de preparación, el tiempo de cocción en esta receta y las ganas, el amor y el empeño que nosotros les ponemos. Y vamos a hablar un poquito nada más acerca de dónde nace y cómo es el asunto del mole de olla, ¿no? Primero tenemos que entender que dentro de los moles nosotros tenemos moles líquidos y semilíquidos, y esta receta que está acá entra dentro de un mole líquido como